Esther Díaz es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue profesora titular de Pensamiento Científico en la UBA y es directora y profesora de posgrados, investigadora y escritora. Hernán Borisonic, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, investigador en CONICET, es profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Martín, donde dirige el Centro de Ciencia y Pensamiento. Realiza ocasionalmente tareas de curaduría, performance y crítica de artes. Obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional de Ensayo Filosófico en 2020, editó varios volúmenes académicos y de divulgación y escribió los libros Dinero Sagrado, Soporte y Persistencia por la Pregunta por el Arte, todos traducidos al portugués. Y Ezequiel Gato es historiador e investigador de CONICET, editor en Tinta Limón, doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Muchas gracias por venir y adelante. ¿Arranco? Ahí va. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Perfecto. Bueno, agradezco un montón a Belén y a todo el equipo del Malva por la invitación, por traernos acá. Estoy muy contento de hablar frente a ustedes y de compartir la mesa con estos grandes colegas. Me alegra mucho formar también parte de esta jornada, COSICH en general, con amigues, con colegas que admiro mucho. Y bueno, si tuviera que darle un título a la presentación, ya no sé si podemos arrancar con las imágenes. Ahí, Belén, ahí va. Si tuviera que darle un título a mi intervención en toda esta jornada, la llamaría Futuros Pasados y Futuros Futuros. Porque lo que quisiera es hablar sobre algunas formas de concebir el futuro y sobre todo, o particularmente, pensar el control sobre las imágenes del futuro para ver, bueno, cómo de eso se puede decir algo a través o a partir del trabajo de Košić, bueno, una figura que fue fundamental para el arte latinoamericano del siglo XX, con un trabajo que evidentemente nos sigue interpelando, ¿no? Entonces, lo que quisiera es arrancar abordando el trabajo de Koselleck, Reinhard Koselleck, uno de los historiadores más importantes también del siglo XX, que murió hace 20 años, en 2006, ya parece poco, que fue, digamos, un gran innovador en teoría de la historia, en historia conceptual, un poco como contrapeso a la historia de las ideas, un contrapeso menos abstracto, digamos, a la historia de las ideas. Y lo que quiero traer acá son un pequeño momento teórico de su libro Futuro Pasado, que es un libro que él publicó en Alemania en el 79, que fue traducido enseguida al castellano a principios de los 80s. Me interesa Koselleck por varias razones. Una, porque fue contemporáneo de Košić, aunque creo que no se conocieron, pero digamos, es un momento, una forma de ver el mundo que habla mucho del siglo XX. También porque Košić y Koselleck hacen un muy buen trabalenguas juntos. Y porque bueno, Koselleck se centró muy especialmente en la relación entre tiempo e historia. Exploraba, digamos, tiene una exploración interesante sobre las relaciones entre pasado y futuro, pasado como experiencia, futuro como expectativa, y creo que son aspectos que pueden dialogar bien con la obra de Košić, aunque Koselleck es un pensador, digamos, que siempre está pensando la narración de la sociedad como una autonarración política, ¿no? Con una función claramente política. Bueno, entonces, ¿qué puede decir Koselleck para pensar a Košić? Dice que la experiencia de la modernidad en torno del futuro se puede dividir en tres momentos clave. El primero es la profecía. Son la profecía, el progreso, el pronóstico racional y el progreso. Primero la profecía. En la transición entre el medioevo y la modernidad, la Iglesia Católica, por supuesto, dominaba el universo simbólico europeo y era la única institución que podía arrogarse el derecho a hablar sobre el futuro, a decidir sobre el futuro, ¿no? Cielo, infierno, purgatorio, juicio final, Génesis, Apocalipsis, una serie de términos que usa la Iglesia para apropiarse, ser la única palabra autorizada para hablar del futuro, ¿no? Y lo pone un poco en función del libre albedrío humano. Así logra mantener por un tiempo considerable, un equilibrio moral bajo el cual, una especie de gran paraguas moral, bajo el cual subsumía a la gran diversidad política tardo medieval, temprano europea, bajo una unidad ética de la Iglesia, ¿no?
Pero paralelamente a la rama institucional, digamos, aparecían siempre profetas, que son figuras muy centrales en el pensamiento religioso, tardo medieval, temprano moderno, desde el mito de Moisés hasta Savonarola, Lutero, ¿no? Que la Iglesia tenía que siempre someter a su discurso, bajar a su discurso, ¿no? O quemar, digamos, ¿no? O expulsar de la comunidad para mantener el monopolio de la lectura o de la palabra sobre el futuro. Entonces, en ese primer entramado sobre el futuro, en ese primer entramado moderno para pensar y decir el futuro, aparece esta idea de que el futuro ya está escrito, ¿no? Y hay una forma profética, una forma premonitoria de saberlo de antemano, saberlo desde el presente. La segunda forma que marca Koselleck es el pronóstico racional. La Iglesia eventualmente termina perdiendo ese rol tan central por dos cuestiones, entre otras, digo, no es el momento, pero por un lado por la Reforma Protestante, que empieza claramente con Lutero, pero que ya llevaba como un siglo de intentos proféticos de luchar contra el núcleo único de la Iglesia, que termina con la firma de la Paz de Augsburgo en 1555, donde se aceptan dos religiones como válidas en Europa, el protestantismo y el catolicismo. Eso, digamos, si bien no es una libertad de credo completa, es un quiebre fundamental para el paradigma monolítico católico. Y por el otro lado, digo, este paradigma también se quiebra por la llegada del advenimiento, el crecimiento de los estados monárquicos, los primeros estados nacionales que logran someter a la Iglesia bajo sus leyes jurídicas, jurídico-políticas. Es decir, ya no es el punto central el pecado, sino el delito, ¿no? Entonces la ley positiva de los estados somete a la Iglesia. Digo, cae ese primer actor principal de mirada sobre el futuro y aparece el Estado. Las primeras acciones estatales, cuando surgen estos primeros estados monárquicos, son organizar la represión, una represión grande contra toda otra interpretación de futuro que no sea la del Estado. Es decir, contra los apocalípticos, los astrólogos, astrólogas, las brujas. Hay una gran persecución fuerte y sistemática contra cualquier forma de adivinación y pronóstico profético del futuro, ¿no? Entonces, de esa persecución se limpia la forma de pensar el futuro y se empieza a hablar en ese momento de la distancia entre lo medieval y lo moderno. Ahí es cuando surgen los conceptos de medieval y de moderno. Medieval como algo oscuro, antiguo, y moderno como algo claro, iluminado, nuevo, basado en la razón, en la ciencia. Entonces, a partir del siglo más o menos XVII, el Estado se identifica con la razón, con el cálculo, que son las herramientas de la burguesía, ¿no? Contra el dios, digamos, de los nobles, de la nobleza, muy ligada, por supuesto, al poder económico, al crecimiento económico, a las jerarquías económicas por encima de las jerarquías, digamos, estamentales medievales, ¿no? Entonces ahí aparecen reflexiones sistemáticas sobre la historia y a la vez esta idea de pronóstico racional, que ya no consiste en hablar en términos absolutos, como lo hace la Iglesia, bueno contra malo, sino mejor contra peor, mal mayor contra mal menor, y aparece una razón estatal, es decir, situada, ya no abstracta y universal, que organiza las acciones humanas, ¿no? Entonces, la historia se reduce a un campo de acción de lo realmente existente y en un momento determinado, y por lo tanto, digamos, la figura de la guerra, la figura del enemigo, es mucho más fundamental. Estas primeras monarquías absolutas se organizan en pos de un monarca o de un príncipe que se tiene que rodear de sabios que le permitan calcular mejor el futuro, sobre todo hablando en términos militares y económicos, ¿no? Entonces, en el siglo XVII y XVIII, el futuro no está escrito, es lo que escribimos. El futuro es el resultado del presente. Y el que mejor calcula el presente es el que tiene la mejor visión de futuro, es decir, el que puede actualizar, hacer llegar el futuro de manera mejor. Es decir, el mejor estratega, el mejor economista, es el príncipe que va a lograr imponer su imagen de futuro sobre los demás. Entonces se trabaja en un plano binario, digamos, de causa-consecuencia, y conocer las causas y hacer los mejores cálculos es
la herramienta ideal, perfecta para obtener consecuencias y crear el futuro. La tercera forma que marca Koselleck de discurso sobre el futuro es el progreso. A partir del siglo XVIII se amplía la participación política y empiezan a aparecer formas parlamentarias, es decir, no puramente monárquicas, con un mayor acceso relativo, pero bueno, mayor acceso a la vida política. Entonces aparece la idea de la creación y la novedad. La discusión en términos políticos, y ya no digamos, el cálculo, sino la discusión, la deliberación, la palabra repartida, empieza a ser la forma de la política. Entonces empieza a pensar que las sociedades pueden autodeterminarse, pero ya no en términos de cálculo, sino producir su vida a favor de una idea de futuro. Es decir, un futuro que tiene un sentido inmanente dado por sus propios protagonistas. El futuro no está predeterminado ni se calcula desde el presente, sino que se hace llegar. Para dar un ejemplo más claro, digamos, hacemos la revolución en nombre de la autodeterminación, en nombre de la libertad. Es decir, en nombre de un valor que ubicamos en el futuro, actuamos en el presente. Ya no como cálculo, sino como actualización, como forma de hacer realizar un concepto, una idea que tenemos de futuro. ¿No? Entonces, estos son como las tres formas clásicas de la modernidad que nos marca Koselleck, ¿no? Entonces, en el futuro, en la modernidad, el futuro se relacionó por lo menos de estas tres formas. Con el futuro nos relacionamos por lo menos de estas tres formas. Con la adivinación, con el cálculo, la creación y con hacerlo suceder. Son, digamos, categorías más o menos puras que Koselleck usa para marcar un poco un carácter general de tres momentos de la modernidad, pero que por supuesto siempre aparecen entrelazadas, ¿no? Sin duda. Por eso me parece que son interesantes para seguir preguntándonos qué de cada una de estas tres formas de pensar el futuro o de actuar en relación con el futuro siguen activos en el presente, ¿no? Cómo se recombinan hoy esas tres formas de pensar o de concebir el futuro. Entonces, para pensar eso, quisiera repasar muy rápidamente otras tres cosas que no son de Koselleck, sino pensar algunas transformaciones profundas que sufre el modo en el que se producen las cosas, se reproduce nuestra vida, se produce el arte, se produce todo, desde que se murió Koselleck y tenemos una subjetividad distinta o con algunas diferencias en el siglo XXI. Entonces pensaba solo fijar tres aspectos. Por un lado, el paso del ciudadano al consumidor y al usuario, es decir, el modelo moderno es el modelo del ciudadano, con derechos innatos, etc., mientras que el modelo contemporáneo fue mutando. Primero, el consumo era una herramienta o la puerta de entrada a ciertos derechos de ciudadanía, y luego, digamos, después de los 70s, una especie de nuevo formato de capitalismo, ya no industrial, digamos postindustrial, un capitalismo que se puede llamar cognitivo, biocognitivo, cibernético, digo, hay muchísimo desarrollo sobre estas cuestiones, que se asocia con un manejo algorítmico, estadístico de la subjetividad, en el que los usuarios ya no tienen sus derechos en sí mismos ni por participar del consumo, sino que son seres que utilizan plataformas, que tienen una especie de ciudadanía platafórmica, que consumen para ser consumidos, que se tienen que autodiseñar de manera constante y que entonces, digamos, así como las leyes de la Iglesia fueron un poco solapadas por las leyes de los estados son un poco solapadas por las leyes de las plataformas, que son unívocas, ¿no? En este caso. Digo, ese me parece una cuestión, la ciudadanía es una cuestión que cambia profundamente en el siglo XXI. Por otro lado, la idea de la profecía a la predicción. Me gustaría muy rápidamente hablar de algo que se podría llamar predicción algorítmica, que trae por lo menos dos cambios que me parecen bastante importantes, bastante profundos. Por un lado, se complejiza la relación entre las palabras y las cosas, digamos, cambia absolutamente esa relación o se complejiza en relación con la modernidad, porque para el ojo algorítmico, desde el punto de vista de la máquina, digamos, no hay un mundo real e inaprensible, sino que parten de una certeza, es decir, parten de esto es esto
y tengo que reconocer los otros estos que hay. Se parte desde la certeza, se parte desde el conceptual. Y como última cuestión sobre esto, nuestra subjetividad, se modifican de alguna forma los éxtasis temporales. Es decir, si el propósito del algoritmo es predecir en el tiempo, normalmente en un tiempo bastante corto, lo que va a suceder algunos segundos o minutos después de ahora y hacerlo pasar. Es decir, el futuro es lo seguro desde ese punto de vista del cálculo. Es seguro que yo voy a elegir esta canción después de esta otra. La cosa es hacerme elegir lo antes posible. Es decir, el presente queda un poco más abierto que el futuro. El presente parece lo impredecible que hay que controlar y no ya el futuro, porque eso ya está calculado de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se recombinan esas tres formas que dijo Koselleck en el presente? Bueno, por un lado, podríamos decir que los mercados financieros siguen actuando bajo el principio de la profecía, es decir, de que hay algo que ya está ahí y que hay que adivinarlo antes que los demás, ganarles a los demás, que lo van a saber mejor actores no humanos, se supone en este momento. La ingeniería sigue pensando más o menos en términos ideales del cálculo racional, de que las cosas mejor calculadas son las que mejor salen. Y quienes encarnan en este momento un poco mejor que nadie la idea de moldear el futuro en pos de una idea son las extremas derechas, el poder tecnofinanciero, ¿no? Que están pensando cómo crear un mundo nuevo, cómo conquistar Marte, es decir, salir de todos los esquemas valorativos que conocemos. Ahora, ¿es posible, o cómo es posible, vamos a decir, pensar de nuevo en un futuro creado, creativo, imaginado, imaginativo, desde el presente, con ideas que se sigan vinculando con la inclusión, la fantasía, la autodeterminación y no solo, digamos, un control precalculado de nuestros comportamientos, nuestras subjetividades? Entonces, en eso creo que podría ayudar un diálogo contemporáneo con el trabajo de Košice. Por la mesa anterior no sé si tanto con Košice, pero por lo menos sí con su trabajo, digamos, ¿no? Košice fue un artista pionero, un gran precursor en varios ámbitos del arte, y quisiera repasar 3 o 4 cositas que hizo él para ayudarnos a pensar, digamos, en esta cadena, cómo podríamos abordar su trabajo para pensar otras posibilidades de futuro. Entonces muestro 2 o 3 cuestiones. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, primero, la ya mencionada, y me imagino sé que será vuelta a mencionar, Rossi, de 1944, una primera escultura móvil, articulada, que invita al contacto, que marca una gran distancia, digamos, me parece bastante radical, con la escultura modernista, digamos, que amplía las posibilidades, sobre todo de quien se enfrenta a esa escultura, que formalmente es muy innovadora, digamos, que tiene un planteo concreto, innovador, en relación a la escultura. Por otro lado, bueno, el grupo Madí, ¿no? 2 años después, en el 46, funda el grupo Madí, un movimiento que también busca ir en contra, romper, chocar con las restricciones de la pintura convencional, ¿no? Ahí la cuestión del marco, sobre todo, aparece con gran fuerza, y una definición contra el arte figurativo, pero también contra un tipo de abstracción que ellos llaman lírica, ¿no? Contra una forma de la abstracción. Que a lo largo, digamos, del desarrollo de ese grupo y de la propia obra de Košice se va ampliando en exploración hacia otro tipo de elementos, ya no solo formalmente con el cuadro y la escultura, y ahí empiezan a aparecer, ¿no? Obras con agua, con luz, con movimiento, con electricidad. Y en eso también creo que Košice es un pionero en romper e incorporar elementos nuevos a sus estructuras, a sus esculturas, a sus instalaciones. Y, bueno, por supuesto, el trabajo tal vez más ambicioso de Košice es el diseño de las ciudades hidroespaciales, que son, bueno, como lo verán acá arriba y como lo habrán visto durante la jornada de hoy, son formas urbanas suspendidas en el aire, ¿no? Con unos mecanismos muy específicos, muy
muy complejos. Y es un proyecto utópico, ¿no? Acá me imagino que ese va a decir algo sobre eso, pero es un proyecto utópico que se dice como un proyecto para liberar a la humanidad, un proyecto para crear viviendas sobre los océanos que ayuden al problema de la sobrepoblación, que empieza un poco con esa frase del 44, el hombre no ha de terminar en la tierra, ¿no? Y que le llevó más de 20 años de trabajo en irlo materializando. Como dice nuestro amigo Alejandro Galeano, la última utopía argentina es la maqueta de la ciudad hidroespacial de Giola Košice, ¿no? Luego, en la década del 80, Košice arma el grupo Tebat, es decir, empieza a relacionarse con gente de otras profesiones, con ingenieros, etc. Y en el 94 arman el grupo Tebat, Tiempo, Espacio, Vida, Arte, Tecnología. Un grupo también muy complejo, donde hay investigación ciberespacial, investigación en otras formas de realidad virtual, casi diría inteligencias artificiales, digamos. Aparecen formas tecnológicas que preanuncian muchas posibilidades inéditas para el arte del siglo XX, ¿no? Ese trabajo con Tebat y el trabajo de Košice en los últimos años del siglo XX es una especie de puente, me parece, entre los imaginarios de la modernización anteriores del siglo XX y una serie de movimientos políticos y estéticos de la década del 90, digamos, de finales del siglo XX, que retoman igual ideas del pasado, incluso ideas que se habían repetido mucho en el pasado, pero las amplían, las inscriben junto con grandes innovaciones en el campo de la ciencia. Digo, hablan de entropía, de fractales, de ciberespacio. Toman, digamos, realmente las últimas innovaciones científicas, ¿no? Entonces el trabajo de Košice dialoga permanentemente con el futuro, con pensar el futuro, con cambiar la subjetividad, con proponer novedad permanentemente, ¿no? Explorando nuevas tecnologías, nuevos materiales, con una visión que se podría sí llamar de utópica, específicamente en términos urbanísticos, y también con un interés permanente en el arte como agente de la ciencia, como agente de la tecnología, ¿no? Un artista que estaba mirando permanentemente el futuro, una gran erótica con el futuro, ¿no? Y me parece que eso es algo que podemos recuperar, esa erótica del futuro, no solo un futuro donde todo se termina, se quema, se muere, sino una erotización del futuro que me parece interesante. Una especie de último humanista también, si queremos, pero me parece que ahí hay algo que se puede tomar. Entonces, para ir terminando, diría que el legado, la obra de Košice puede ser un fundamento, puede ser un apoyo para pensar más allá de las limitaciones actuales, donde todo es distopía, o donde casi todo es distopía, y también pensar más allá de las limitaciones propias de Košice, digamos. Su obra puede ir más allá de él y de nosotros. Puede ayudarnos a pensar nuevas formas de existencia y considerar usos del arte y de la tecnología por fuera de la obtención de ganancias, ¿no? Sino como pura apertura a puertas a lo inimaginable. Es decir, no solo predecir el futuro, sino crearlo activamente. Disputar las imágenes de futuro me parece que, digamos, es algo importante, que si no nos quedamos encerrados en las puertas de este capitalismo tardío, y creo que Košice no tenía miedo en hacer eso, en disputar imágenes de futuro. Entonces leo una cita del manifiesto La ciudad hidroespacial del 71, ¿no? La premisa es liberar al ser humano de toda atadura. Esta transformación adelantada por la ciencia y la tecnología nos hace pensar que no es una audacia infiltrarse e investigar lo absoluto a través de lo posible, a partir de una deliberada interacción imaginativa y en cadena, una imaginación transindividual y sin metas prefijadas de antemano. Fíjense también un vocabulario filosófico ultra contemporáneo, ¿no?
Entonces, en ese mismo texto, Košić aclara después, un par de párrafos después, que los primeros proyectos o enunciados de una ciudad suspendida en el espacio, publicados en Arturo, justamente el hombre va a terminar afuera de la Tierra, y el manifiesto Mahdi no fueron hipótesis o teorías de apoyo, sino hipótesis originadas por una visión de un continuo y de otras dimensiones. La aventura de la humanidad no se detiene ante lo imprevisible. Al contrario, vamos dirigidos hacia lo desconocido e inédito. Y cuando un cambio se convierte en una necesidad, se acelera esta disposición. Entonces, en un mundo donde la predicción algorítmica nos amenaza con reducir la contingencia, con preformatear la novedad, un espíritu košičiano nos puede ayudar a recordar la importancia de mantener viva nuestra capacidad de imaginar y de crear futuros alternativos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está mi mail, me parece. Muchas gracias. Hola, hola. Vamos con este. Bueno, voy a correr un poquitito esto con todo respeto para ver a la gente ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Belén, que anda por ahí, por la invitación. Y un gusto estar con Esther, con Hernán. Gracias por venir. He venido muchas veces a ver películas acá, así que estar de este lado ahora también tiene su rareza. Yo voy a tratar de decir algunas cosas sobre Košić. Me gusta porque algunas en consonancia absoluta y otras no tanto. Vamos a suponer que le puse un título a esto que es Porvenirismo y posutopía, imaginación de futuro e invención en la ciudad espacial de Gyula Košić. Y van a ver probablemente imágenes atrás mío pasando. No me voy a detener en ellas, sino más bien me interesaba que fuesen una especie de entorno dentro del cual voy a hablar. Yo pensé un poco, a partir de la invitación de Belén, justamente ¿por qué iba a decir que sí? Digamos, ¿por qué me interesaba, además de la obra en sí misma, por qué me parecía ahora interesante hablar de estos temas y tratar de articular la obra de Košić con nuestra coyuntura? Y me parece que ahí hay una serie de cosas que vale la pena abrir este archivo que yo llamaría como un capítulo muy genial, muy interesante, muy inspirador de las anticipaciones latinoamericanas, de las imaginaciones de futuro, anticipaciones, y agregaría también ciertas disposiciones estratégicas latinoamericanas. Creo que esta obra y esta apuesta, esta búsqueda, un poco se vincula con eso. Y en ese sentido, creo que es un momento, el nuestro, que algunos autores llaman de policrisis, en el sentido de que son muchas crisis yuxtapuestas, superpuestas, que se retroalimentan, que es la ambiental, la social, la económica, la psíquica, la epistémica, que me parece que esta obra de Košić yo casi que la entendería como una suerte de concepto que nos permite aferrar algo de esta situación. ¿Y por qué posutópico y porvenirista? Que es un poco lo que voy a tratar de desarrollar en lo que me queda de conversación, y a lo mejor ahí hay un diálogo en relación a esto de lo utópico, porque creo que empiezo como por el final, digamos, para después deshacer como una serie actual que te tira primero el final y después te va contando toda la historia. Porque creo que en la obra hay un reconocimiento de que el porvenir no es una continuación del presente, no es un mero resultado de nuestras acciones, es decir, no es solamente una construcción, no hay una linealidad causa-efecto, sino que es un punto dinámico de encuentro, ¿sí?, entre proyección, posibilidades no anticipadas e invención, orientadas por una perspectiva temporal que yo llamaría fluida o de futuros fluidos, y me parece que ahí lo hídrico y el agua tienen un valor también en el sentido de casi ontológico.
Creo que esta obra no es exactamente utópica, voy a tratar de desarrollar por qué, porque tiene con la imaginación una relación que no es simplemente la de plasmar una imagen, tampoco es la de fijar una imagen, sino que es la pregunta, y creo que es una pregunta que ya está en invención contra automatismo, es una pregunta por cómo inventar en condiciones de incertidumbre, en condiciones de movimiento, en condiciones de devenir. Creo que la pregunta de Košić, o por lo menos la que a mí me interesa, en realidad, siempre uno le atribuye al objeto lo que le interesa, bueno, no voy a decir, a mí lo que me interesa es esa pregunta, o esa inquietud, porque creo que se relaciona bastante con nuestra coyuntura. Creo que nuestra coyuntura invita a pensar cómo inventar en condiciones de imprevisibilidad, justamente la imprevisibilidad que mencionó Hernán recién. Bueno, no voy a hacer mucha presentación de Košić porque ya lo que comentó Hernán y probablemente han estado en estos días acá y seguramente han visto la muestra. Así que un poco para avanzar voy a hablar más concretamente de lo que traía. Me gusta mucho lo que dice el catálogo de la obra, el catálogo de la muestra, de esta muestra, de María Amalia García y Mari Carmen Ramírez, que denominan a la ciudad aeroespacial una obra-proceso de carácter experimental. Esa definición me interesa mucho, me parece muy, muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es una obra que efectivamente abarca casi 60 años, desde 1946 a 2004, y que también me gusta integrarla con dos definiciones que da Košić en distintos momentos de su vida sobre la ciudad aeroespacial. Una es que la llama una hipótesis integrativa. De nuevo me parece ahí como el lenguaje científico de la época, cómo pregna la definición y sus concepciones y sus estrategias creativas también. Y en otro momento, más musical, un opus sinfónico y plural. Es un proyecto básicamente de diseño arquitectónico y urbanístico de unidades habitacionales flotantes a 1500 metros sobre el nivel del mar, y que Košić en un momento dice se puede leer de distintas maneras, como una metáfora epistemológica, es decir, la forma en que la ciencia y la cultura ven la realidad, como una apuesta ecológica contra la contaminación y el hacinamiento en las ciudades grises, o como una apertura integradora a todas las posibilidades de creación del hombre en sus múltiples valencias tecnológicas, estéticas, políticas y existenciales, potencializadas por energía de doble naturaleza. Y remata, el desafío es elegir la versión más tentadora. En mi caso me quedo con las tres, porque me parece que se combinan muy bien y hacen sentido en su circularidad. En esta obra, bueno, Košić hace una crítica a la relación entre experiencia, hace varias, ¿no? Pero la relación entre experiencia humana y hábitat, y señala que el hábitat funcional al que estamos acostumbrados, la manera en que vivimos nuestra cotidianeidad, la distribución de los espacios, las arquitecturas que producen esos espacios, son el efecto de una sociedad que nos impone su economía compulsiva y alerta además sobre la depredación geográfica y geológica, la destrucción del equilibrio ecológico y el aumento constante de la población, y propone lugares creados con sentido de síntesis y vida comunitaria. Y encontré el catálogo de Galería Bonino de 1971, en el cual hay una mención de Carlo Warszawski que me llamó mucho la atención, que era el hermano de Oscar Warszawski, que en la búsqueda de Košić por la viabilidad de la ciudad aeroespacial dice, mirá, capaz que, aparte lo dice así medio en tono coloquial, dice, tomando agua de las nubes y descomponiéndola por electrolisis es posible utilizar el oxígeno para respirar, y el hidrógeno introducido en una máquina de fisión nuclear proporcionaría energía más que suficiente.
energía capaz de mantener suspendido el hábitat, incluido su desplazamiento, mientras otras opiniones se refieren a la posibilidad de cristalización del agua y derivarla hacia una polimerización que la cualifique energéticamente. Así pues, no se trata de vencer las leyes gravídicas, sino de crear la energía de sustentación. Recién fui a ver la muestra de nuevo y me encontré con una serie de obras que creo que se llaman registros lumínicos, si mal no recuerdo, donde justamente Košice hizo estos ejercicios de polimerización del agua para ver qué pasaba cuando uno podía, de alguna manera, endurecer, solidificar el agua. Y plantea que este proyecto configura un plan de arquitectura urbanístico-espacial, como decía, para la tropósfera, ¿no? Es decir, a estos 1500 metros sobre el nivel del mar en la primera capa de la atmósfera. Sobre un principio, dice, el destino del hombre se proyecta más allá de la Tierra, en una dimensión en la que deben integrarse de manera cósmica todas sus potencialidades predictivas de creatividad y humanidad. Uno podría decir, bueno, la ciudad hidroespacial es una utopía. Y de hecho, a lo largo de muestras, de escritos, incluso de entrevistas, aparece efectivamente esta idea. Si uno entiende la utopía, yo ahí no voy a mencionar autores para no tensear, pero si después a alguien le interesa, podemos hablar de eso. Pero si uno entiende la utopía como el impulso a imaginar una sociedad ideal, o si la entiende como una imagen de futuro que desconoce las relaciones de poder y las luchas, y de alguna manera cree que se puede instalar sin violencia, sin conflicto, o si la entiende como simplemente una pregunta teórica sobre lo humano, podría entender que la ciudad hidroespacial es una utopía. Sin embargo, cuando uno lee también artículos, manifiestos, columnas, etc., a lo largo de todas esas décadas, encuentra muchas veces, en palabras de Košice, que la ciudad hidroespacial no es una utopía. No es una utopía, lo dice muchas veces. El final del documental Košice hidroespacial, la última frase es: la ciudad hidroespacial por la que vengo batallando hace muchos años no es una utopía. Entonces uno tiene que optar, o le cree a Košice o no le cree a Košice, o en todo caso toma un camino, digamos, de enunciados hasta que logra hacerlo decir que es una utopía. Pero yo preferí como creerle, es decir, seguir esa afirmación. ¿Por qué no sería una utopía? Y ahí me encontré con un par de cosas que son el corazón de lo que a mí me gustaría decir ahora. Espero que tenga tiempo, lo voy a decir a 1.5, cosa de poder llegar. Pero la primera es que Košice muchas veces hace hincapié en la posibilidad de su concreción y se interesa por la concreción de la ciudad hidroespacial. La ciudad hidroespacial sería concretable. Puede pasar de utopía, en el sentido estricto de no lugar, a topía, en el sentido de localización. ¿Sí? Le pregunta a la NASA, habla con Warshawski, le escribe a Ray Bradbury para ver esto. Y durante, como decía, varias veces a lo largo de su vida, hace hincapié en, va a tardar, pero es viable científicamente. De hecho, en la muestra uno puede ver que la NASA le dice que sí, que efectivamente es viable científicamente, pero que sale muy cara, que es carísimo. A esto le responde Košice que, bueno, que si el problema es de costos, entonces el problema tiene que ver, entre otras cosas, con las decisiones de los centros de poder y centros de poder políticos y económicos. Y en una de esas típicas intervenciones que uno no espera que sucedan, le dice: dejen de fabricar armas por unos días y esos recursos para hacer la ciudad hidroespacial van a estar. Por supuesto que no recibe respuesta. Pero me resulta interesante para pensar el concepto de utopía y también el de post-utopía, una frase que se empalma muy bien con esto de Gilbert Simondon, un filósofo francés que a mí me da la impresión de que Košice, si no lo leyó, estuvo ahí al ladito. Simondon dice en un momento: si la modalidad de lo imaginario es la de lo potencial y solo se convierte en la de lo irreal si el individuo está privado del acceso a las condiciones...
repito, la modalidad de lo imaginario es la de lo potencial y solo se convierte en la de lo irreal si el individuo está privado del acceso a las condiciones de realización. Entonces, si uno asume eso, el problema de la ciudad aeroespacial era de acceso a las condiciones de realización. Por lo tanto, no era imposible, estaba impedida, que es distinto. Una cosa es estar imposibilitado, y otra cosa es estar impedido. Me parece que no solo ahí uno puede ver rastros de algo que a mí me interesa pensar como no utópico, sino también en la manera en que esbozó, pensó, propuso la arquitectura, la economía y la tecnología de la ciudad aeroespacial. Y más en concreto o más en abstracto, depende cómo se vea, el modo en que concibió la relación entre proyecto e invención, entre imaginación y desconocimiento, entre futuro, porvenir y devenir. Como decía Hernán recién, y lo sampleo para decirlo yo, en un momento Košić dice una imaginación transindividual sin metas prefijadas de antemano. Es interesante ver esa relación de tensión entre lo utópico y la ausencia de metas prefijadas de antemano. Un primer punto de más allá de esto de la concreción, que ahora lo boceto, lo dejo así para en todo caso seguirlo después, pero voy a pasar rápido para poder decir los que tengo, es la relación entre la proyección de la ciudad y la imaginación utópica, algo de lo que Hernán también habló recién, y que uno podría decir que a lo largo de la historia muchas veces esa imaginación de la ciudad utópica consistió en esquemas cerrados, ¿sí? De normas jurídicas muy claras, reglas, procedimientos, conductas, ¿sí? Dotando de alta previsibilidad a la vida social. Incluso uno podría decir que en muchas ocasiones hay una relación entre bienestar, felicidad, digamos, y repetición en esa imaginación. Incluso, de nuevo, hay una frase muy linda de Simondon que dice: en la ciudad utópica, la imagen de la ciudad ideal está plenamente determinada y limitada. Es una concepción cíclica del tiempo que vuelve sobre sí misma al cabo del gran año. Y a mí me parece que la fuente de la ciudad aeroespacial no está en esas tierras ignotas, no está en la imaginación platónica que echa a los poetas y a los músicos porque arman bardo en la ciudad, y tampoco está en una isla. Está en la convergencia de dos procesos. El primero es el desplazamiento histórico de la imaginación utópica a partir del siglo XVIII más o menos, desde una geografía imaginaria al tiempo histórico, que propicia una temporalización de la anticipación social, como una dinámica de esa anticipación, y una nueva espacialidad. Un rasgo que, por ejemplo, uno puede encontrar en Mercier, en Julio Verne, o en Fourier, en Owen, en Proudhon. Y en dicho proceso hay algo que aparece interesante, que es la importancia del diseño de infraestructuras, de residencias, de ciudades, de mecanismos económicos, que se vuelve una práctica para la concreción de esas figuras. Ese es como un camino, pero ese camino entra en una colectora segunda, que ahora que pienso más la autopista que la colectora, que a finales del siglo XIX, esa primera línea se conecta con la astronomía para producir una novedad en el campo de la imaginación de futuro, que es, entre otras cosas, el que permite empezar a pensar un diseño urbanístico extraterrestre, un diseño urbanístico por fuera de la Tierra. Primero en la ficción y después en proyectos, esquemas, bocetos, desarrollos técnicos. Atrás mío, capaz en algún momento van a ver imágenes de cosmismo soviético. Porque efectivamente en los siglos XX y XXI proliferaron un montón de diseños de asentamientos urbanos flotantes. No solo colonias en otros lugares, sino flotantes. Cilindros, toroides, esferas de Bernal, cilindros de O'Neill, estaciones espaciales. Yo creo que ahí se inscribe la ciudad aeroespacial, en esa combinación entre ciencia, técnica, arquitectura, arte, con la vista puesta en el espacio, en el universo infinito, diría Coiré. De un lugar de fronteras siempre móviles, siempre en movimiento y de conexiones múltiples. Me parece que hay una diferencia con la isla utópica, digamos, con lo utópico en sentido estricto. Y de hecho, la frase de el hombre no
no ha de terminar en la Tierra, a mí me resuena mucho mal con una frase de Konstantin Tsiolkovsky, que fue el tipo que inventó la ingeniería de cohetes a principios del siglo en Rusia, que tiene una frase de 1906 que dice: la Tierra es la cuna del hombre, pero no ha de ser su tumba. Es muy parecido, hay ahí una afinidad. Entonces encuentro una afinidad bastante cercana entre la línea espacial y la ciudad hidroespacial, que me parece que hacen que la ciudad hidroespacial no haya prestado tanta atención al insularismo, sino a la vastedad sideral que enfrentó la seducción, los desafíos y agrego el erotismo del infinito. Se interesó por posibilidades latentes en tecnologías, vislumbró asentamientos y ciudades, y creo que ahí hay una línea posible para pensar esa apertura al infinito como algo que, digamos, pone en discusión una noción clásica de utopía. La otra son los lugares para vivir de la ciudad hidroespacial. Habrán visto las maquetas y a lo mejor las descripciones. Ahí uno puede ver una arquitectura completamente abstracta, no funcional en el sentido clásico, y de hecho Košice una y otra vez dice: no nos podemos detener en una ingeniería de edificios, en la aridez expresiva de las viviendas, anegadas en las simetrías de grandes ventanas rectangulares, que dialoga un poco con el tema del marco de Madí. O sea, el marco de Madí se convierte en la habitación el problema del marco de Madí se convierte en el problema de la habitación en la ciudad hidroespacial. Y ahí aparece reemplazar las habitaciones por lo que él llama lugares para vivir. Lugares para vivir en un sentido muy general. Y de nuevo ahí uno podría decir, bueno, ayer hablaba con Paz y ella me decía, bueno, pero ¿y dónde está el baño en los lugares para vivir? Y es una gran pregunta. Y mi respuesta fue, porque tenía que ensayar alguna, bueno, pero es que en realidad los lugares para vivir son una manera de pensar la relación entre espacio e invención, entre abstracto y concreción. Y hay algo de esa idea medio diagramática que tienen las maquetas, que dicen cosas como, por ejemplo, lugar de ejercicio interdisciplinario para conjugar nuevos lenguajes del universo real y conceptual. Las palabras y el pensamiento en auxilio del caos. O, en otra dice, un lugar casi horario para no establecer planes. O en otro dice, puente para transitar del azar a la administración del azar. Y así podríamos seguir. ¿Qué pienso yo de eso? Pienso que ahí hay una especie de, justamente, de pensamiento post-utópico en el sentido de, este lugar no va a servir para esta tarea, y esta tarea nos va a garantizar en su repetición una determinada morfología justa de lo social, sino hay que apostar por la invención, y para apostar por la invención en esa arquitectura tengo que ser abstracto. Y me parece que hay una relación, de nuevo, entre lo figurativo y lo abstracto, que es central en Košice, que se replica en la idea de cómo imaginar el futuro. Quizá un modo de imaginar el futuro sea también salir de la figuración del futuro y pensar en términos más abstractos los movimientos. Y no sé cuánto, ¿me queda algo de tiempo? 5 es un montón. Entonces ahí hay una otra dimensión que me parece importante. El tercero es lo que yo llamaría la hidroeconomía o la economía política de la ciudad hidroespacial. Yo veo que en un momento que la parte de algunas cuestiones económicas que aparecen no las veo tan resaltadas y me gustaría resaltarlas, porque de hecho Košice habla de formatos, de nuevas economías y le preocupa el agua como fenómeno económico también, energético, pero también económico. Lo primero que pensé fue, no sé si lo primero, pero algo que pensé fue como un contrapunto con Bataille y la cuestión de la economía solar que está en la parte maldita, ¿no? Como si Bataille piensa la economía solar como una energía abundante, casi un regalo, sin noción de intercambio o cálculo en todo caso, Košice miró el piso, digamos. Košice miró la tierra y tiene una frase que es
es necesario dirigirnos a la fuente misma de la energía, hacer intervenir en esta experiencia a un elemento que literalmente se escapa de las manos, a pesar de lo cual ostenta una flagrante superioridad, tanto desde el punto de vista biológico como en su calidad de componente físico del planeta en el cual vivimos. Todas sus obras hidrocinéticas creo que de alguna manera son también exploraciones de las potencias del agua, y creo que a la luz de las crisis actuales, demográfica, energética, las violencias del extractivismo, cuestiones ambientales, hay algo en relación al agua y el lugar que tiene la ciudad hidroespacial que es muy interesante, porque la ciudad es del aire, pero también es la ciudad del agua. Y en varios pasajes de testimonios de Košice, hace mucho hincapié en que esta centralidad del agua, como una nueva matriz energética, traería, dice, un nuevo equilibrio entre arquitectura e hidrocinetismo que conducirá a la desvalorización de ciertas industrias y a la supresión de las exigencias que una clase dominante impone con el capital. Entonces hay una definición respecto a la ciudad hidroespacial que pone al agua como la invitación a pensar una matriz energética para posibilidades sociológicas insospechadas, dice él. Por lo cual, de nuevo, aparece esta idea, esta apuesta por lo imprevisible, por lo que no podemos anticipar, una apuesta, yo diría una apuesta política por eso, una apuesta política por la invención y por la imprevisibilidad de ciertos resultados de esas acciones. No hay un control absoluto, no hay un deseo de control de los efectos. Hay otro tipo de relación. Y pensaba que la utopía de Moro es una isla rodeada de agua, ¿no? Y como en la ciudad hidroespacial el agua está como en el corazón de este proyecto. Como si se juntaran Tales de Mileto y el filósofo que planteaba que el agua era el elemento primordial y las vanguardias artísticas y políticas, ¿no? Como esa relación, esa primacía del agua. Y acá tampoco hay precisiones en cuestión, no hay planes económicos, no hay formas organizativas, no hay instituciones, que son cosas que uno podría esperar o querer de un pensamiento así, cierta definición, pero yo creo que están presentes. Y creo que de nuevo el gesto porvenirista, que es una categoría de Košice y posutópico, están incluidos como problemas en un esquema mayor. Yo creo que es un principio que no dice cómo será la economía, sino bajo qué criterios debe pensarse y hacerse. Y me parece que la forma en ese punto de nuevo empieza a ser de alguna manera secundaria, en el sentido de que inevitablemente va a cambiar y que para respetar ciertos principios, que creo que es el principio de la invención, de la imprevisibilidad y de la socialización de las posibilidades de invención, que creo que es otra dimensión importante de este proyecto, creo que la apuesta es, no hace falta una forma definida, yo no tengo por qué decirla así, pero sí puedo situar los principios a partir de los cuales esto podría ser construido. Último punto, 1 minuto. La tecnoimaginación utópica, posutópica. La cuestión de la tecnoimaginación que trajo Hernán recién me parece fundamental, es decir, el lugar que tiene la tecnología en esta imaginación de futuros, y creo que permite pensar algo que también pone en discusión la cuestión de la utopía, si la entendemos como un artefacto histórico más o menos situable. Porque la utopía moderna es un producto de la cultura impresa. Es un producto de la cultura del libro, digamos. Nace como literatura y luego deviene en otro tipo de textualidades, pero es un producto de la cultura del libro. Y yo creo que justamente lo que Košice muchas veces va señalando a lo largo del tiempo y conforme también los desarrollos tecnológicos se van dando contemporáneamente a él, es primero el pasaje del libro a la pantalla, y con lo que eso va generando, un libro y una pantalla, por más que parezcan parecidos, no son exactamente lo mismo por muchos motivos. Y en otro momento plantea algo que
parece una definición casi de algoritmo, que dice hiperestructuras del lenguaje en n dimensiones, entre el algoritmo y el diseño y la realidad virtual. Y me parece que ahí empiezan a aparecer cosas que Hernán retomó con Tebat, pero que yo creo que, siendo que la ciudad aeroespacial es esta obra-proceso que abarca tantas décadas, puede entrar ahí perfectamente. Es que en esta obra, la ciudad aeroespacial, es dinámica, está en movimiento, es una imaginación que no respeta los patrones clásicos de la utopía, sino que justamente por las condiciones tecnológicas en las que se fue desarrollando, va generando una nueva manera de imaginar, procesual, dinámica, abierta, retroalimentada, etcétera, que me parece que también permite pensar esta obra en términos de no exactamente una utopía, sino, como decía, una apuesta por el porvenir, por lo postutópico y por la invención. Dejo acá porque se me hizo un toque largo. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? ¿No? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Ante todo, por supuesto, agradecer a esta magnífica casa que tantas veces nos ha recibido, como decías vos recién, casi siempre acá. Aunque estuve de este lado también, porque se proyectó 3 meses mi película acá y se llamaba justamente Mujer Nómade, que es el título que me permití ponerle a un título, mejor dicho, la palabra nómade, porque entiendo, desde mi punto de vista, ya después habrá tiempo para discutirlo, que eran futuros nómades, que no se quedaban ahí en un lugar, evidentemente, ¿no es cierto? Es por ese asunto de la movilidad de él. Así que por eso le puse los futuros nómades de Gyula Kosice. Y siguiendo con los agradecimientos, de manera especial, por supuesto, a Belén Charpentier, que fue nuestro ángel de la guarda, y a ustedes por haber venido. Yo hoy, cuando estaba anunciado 100% de lluvia, digo, bueno, perdimos. Y la sala está muy nutrida, así que les agradezco muchísimo, porque si no fuera porque ustedes están acá presentes, nosotros no valdríamos absolutamente nada. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Además, tengo que agradecer a quien me permitió traer esta maravilla, porque este es un Kosice auténtico, de un amigo mío que está acá presente, que es el artista gráfico Alejandro Ross. Y yo, pasando a la cultura popular, decía, bueno, porque me dijo, cuando vinimos a ver la obra, que vinimos a verlo juntos, me dijo, yo tengo un original, si querés te lo presto. Y entonces dije, ay, sí, mi gauchito Gil de la Suerte, por favor. O sea que con esa idea lo traje, ¿viste? Pero te comento, Alejandro, que me acabo de enterar más o menos el costo económico que puede tener, y por favor llévatelo rápido porque no quiero yo tener semejante cosa en mí. No, por favor, es mucha responsabilidad. Así que muchísimas gracias, me inspiró mucho, le encontré movimiento, aún era aparentemente estático, pero puedes hacerte más de un viaje a Europa, Puedes hacerte más de un viaje a Europa. Además, siguiendo un poco las anécdotas que tienen que ver, obviamente, con lo que estamos hablando, les cuento cuando Belén me llamó por teléfono para invitarme a esta mesa, que también les agradezco a mis compañeros por la compañía. Yo dije, cuando me dice que es por el futuro, yo dije, bueno, no, pero te equivocaste de persona. Digo, yo no solamente no soy experta en arte, sino que, bueno, te lo voy a decir con una cita de Hegel, que es lo que pongo ahí en la síntesis. El ave de Minerva levanta el vuelo al caer el día. El ave de Minerva es el ave que tiene Minerva, la diosa de la sabiduría, paradito acá, y es la filosofía, la lechuza. Pero la lechuza, o la ave de Minerva, o el búho, no ven de día. Recién cuando cae la noche pueden salir. No es porque vean como vemos nosotros, pero bueno, ven a su manera con sus antenas, ¿verdad? Entonces, con la filosofía pasa lo mismo. Recién cuando terminan de ocurrir los hechos, podemos hablar sobre ellos. Y, literal también de Hegel, la filosofía no es futurología.
Digo, así que yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces me dice Belén, ay no, pero contá eso, que es muy lindo. Bueno, así que muchas gracias por la idea y con esta anécdota comenzamos entonces a esta cosa que tanto le gustaba a Košić del movimiento, aunque yo lo hice específicamente, o sea, enfoqué, porque bueno, como había tan poco tiempo para desarrollar, lo enfoqué fundamentalmente sobre la idea de futuro. O sea, los ejes temáticos de él son el futuro, el agua, el movimiento, ¿verdad? O sea que, bueno, tomé el futuro y después voy a culminar con unas pequeñas palabras de él para que cada uno de nosotros podamos seguir pensando si es utopía o si no es utopía, escuchándolo directamente a él, ¿no es cierto? Por supuesto que tenemos un preconcepto respecto de eso, pero lindo sería que pudiéramos compartir y por ahí a veces cambiar de idea al respecto o verlo de otra, más que cambiar de idea, verlo desde otra perspectiva, diferente, por ejemplo, a lo que los dos compañeros hablaron antes, aunque les vuelvo a repetir, no es el tema que pienso tocar, sino el tema del tiempo, ¿no es cierto? Por empezar, la mirada filosófica, o sea, la mirada filosófica que doy sobre Yuri Košić es que es un materializador del tiempo. El tiempo lo lleva a la materia, porque el tiempo tiene 3 dimensiones, ¿no es cierto? Pero en sí mismo, ¿a dónde está el tiempo? No lo podemos tocar como podemos tocar esto, como podemos mostrar esto. O sea, el tiempo no está en ninguna parte. O sea que da para pensar qué es el tiempo. Y la filosofía justamente no solamente empezó pensando lo que es el tiempo, sino que es el día de hoy que sigue dando grandes obras respecto de eso. O sea, simplemente hago un punteo, después si tengo tiempo hablo un poquitito de cada uno, lo que yo pensaba, por ejemplo. Bueno, Tales, como acaba de nombrarlo Ezequiel, decía que el elemento primordial era el agua. O sea que todo está dentro del agua. O sea que yo ahí comparo, o sea, a Tales, a Platón, que decía que el tiempo es la medida del movimiento, ahora enseguida lo voy a explicar, y a Agustín de Hipona, o San Agustín, y a Kant, que todos ellos, desde sus posturas diferentes y a pesar de la cantidad de siglos que pasaron entre algunos y otros, llegaron a la misma conclusión, de que el tiempo no existe. Pensémoslo, por ejemplo, en el caso de Agustín de Hipona. Él pregunta, mejor dicho, todos sabemos lo que es el tiempo. Decimos tiempo y nos entendemos perfectamente. Ahora bien, si alguien te dice, bueno, muy bien, definime lo que es el tiempo. Ah, agarrate Catalina. O sea, ¿cómo defino lo que es el tiempo? Entonces San Agustín primero se juega, no mucho, y dice, bueno, el tiempo es algo de 3 dimensiones, como para empezar a definirlo, ¿cierto? Pasado, presente, futuro. Pero el pasado existe. Y no existe. O sea, existió, pero ya no existe. Y el presente, y parecería que sí. Pero resulta que tan pronto como digo, ya, plum, se me fue de las manos. O sea, y otra vez entra el agua. Es como si quisiera levantar agua con las manos abiertas. Se escurre, se va. O sea, no es nada, no existe. Y entonces existirá el futuro. Pero no, porque el futuro no llega nunca. Por eso, esta es la primera deconstrucción que se puede hacer respecto de lo que el artista piensa y de lo que hace. Porque para mí los artistas no son muy conscientes de su genialidad, por lo general. Hay varios ejemplos de ello. Por ejemplo, Cervantes estaba convencido de que su obra maestra era las novelas ejemplares, que son unas novelas que, bueno, no es que sean malas, pero no tienen nada extraordinario. Y se le ocurrió pensar que el Quijote lo iba a trascender por los siglos de los siglos, absolutamente. Así que, como escribió mucho este artista, es muy fácil ver esto, ver lo que él dice o lo que él piensa que está haciendo y lo que realmente produce en el público. Porque ¿para qué está el arte? Para ser interpretado. El arte no es ciencia, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, la ciencia necesita de la verdad. La ciencia se maneja con la verdad. O sea, para que una teoría sea aceptada como tal, una teoría científica, tiene que comprobar, demostrar, hacer contrastación empírica de que es verdadera.
O sea que el arte no tiene nada que ver con la verdad. La filosofía parecería que sí, pero no, porque se la pasa buscando la verdad. Quiere decir que si yo estoy buscando algo es porque no lo tengo, es porque lo he perdido. Cuando desaparecen los anteojos, lo estás buscando, no lo tenés. Así que la filosofía tampoco tiene la verdad. Por supuesto que trata de buscarla y hay algunos filósofos que creen haberla encontrado, pero tampoco la tiene en absoluto. Y el arte tiene la metáfora. Lo que la verdad es para la ciencia y lo que la invención de conceptos es para la filosofía, para el arte es la metáfora. O sea que la metáfora más lograda sería la más verdadera, para hacer un juego de palabras, digamos, con la ciencia. Entonces, acá esto, como es arte, desde el punto de vista que lo estoy tratando, es todo metáfora. Y hasta Kant, que era tan estricto con las leyes, y las leyes tenían que ser universales y valer para todo el mundo de la misma manera, hasta Kant, en la crítica de la razón pura, creía haber explicado absolutamente la ciencia moderna, porque él creía que con esa había terminado la ciencia, que ya era tan perfecta que ya estaba el punto final puesto, listo. Para que vean cómo se equivocan los filósofos también, ¿no? Bueno, entonces, para otros filósofos, la verdad hay que buscarla y quizás no la encontremos nunca, pero por lo menos se nos va la vida en ella. Y en el caso del filósofo que nos lleva a decir la palabra nómade, sobre todo en esta obra, es Gilles Deleuze. O sea, la idea de nómade es la idea de cambio, pero en el buen sentido de la palabra, por favor. No pensemos en otros cambios que lamentablemente está sufriendo la Argentina. O sea, la idea de cambio en el sentido de mantenerse en la existencia y mejorarla cada vez más. Mantenerse y mejorarla. Eso también en filosofía se llama conatus. Se puede decir conato en castellano. Es decir, es la potencia que me permite seguir en la existencia e ir mejorándola, que cada vez sea mejor. Es decir, que todos, respecto al futuro, como dijeron ustedes dos, siempre miran pensando que en el futuro todo va a ser mejor. O sea que es una prueba más de la no existencia del futuro, sino de las ganas que tenemos de que sea mejor, ¿no es cierto? Y así nos lo prometen los políticos, por ejemplo. O sea, ¿en qué se basan las campañas políticas? Fundamentalmente en el futuro, en lo que no existe, ¿te das cuenta? En lo que nunca va a llegar, porque cuando llega ya es presente, así que no existe absolutamente. Y volviendo a lo de Kant, en la segunda crítica, que es la crítica de la ética, digamos, la crítica de la razón práctica, también dice que la moral, práctico en filosofía quiere decir moral, ética, que la moral debe ser universal para todos, o sea que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en esto es bueno y esto es malo, no hay discusión, era universalista obviamente. Pero él, con lo estricto que era, cuando hace su tercer gran crítica, que es la crítica del juicio, que justamente refiere a la estética, dice que es la única actividad humana en la que no se pueden buscar leyes universales, solamente en la estética. La estética es, aunque es un poco fuerte decirlo de Kant, pero lo voy a decir así porque hay poco tiempo para explicar, es subjetiva, o sea, lo que cada uno interpreta, lo que a cada uno le produce. Por eso, por supuesto que es interesante leer, bueno, ni hablar de las poesías en el caso de mi perspectiva y de todas las cosas que ustedes citaron del artista, pero lo fundamental para mí es la obra y a partir de la obra interpretar. Obviamente que los especialistas, como son ustedes dos, van a tener que relacionar continuamente lo que dice el autor con la obra propiamente dicha. Pero yo no le creo mucho al autor. Admiro su obra, pero no le creo mucho al autor. Lo que nos produce a cada uno de nosotras que estamos acá, esto es lo que esa es la metáfora lograda para cada uno que le gusta o no, porque también puede no gustar una metáfora. Bien, entonces voy a hacer un repasito a ver si alguna de esas cosas que había citado me quedó algo en el tintero, como se decía antes, me quedó algo en el tintero. Heráclito. Yo dije, la filosofía comienza con el problema del cambio y del agua. Acá el compañero había citado a Tales, que pasa por ser el fundador de la filosofía occidental, pero hubo un presocrático anterior a él, que fue Heráclito.
Y ya sabemos lo que decía del río, ¿no es cierto? El que no se puede bañar 2 veces en el mismo día, dijo un alumno mío. No, es el que no se puede bañar 2 veces en el mismo día, en vez de en el mismo río, en el mismo día. Ese sería su problema, posiblemente. Bueno, entonces, Heráclito, que también otra metáfora de él es el fuego. No sé si en alguna obra de Códice hay fuego, les pregunto a ustedes que son especialistas. No, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué tienen de común los 2 elementos? El movimiento continuo. O sea, el agua que puede moverse constantemente y el fuego que uno se queda, por ejemplo, frente a un corazón de hogar y puede estar horas mirando y pensando, o a la luz de una vela. Meditar a la luz de una vela. Son todas sensaciones que dan estos elementos naturales que son tomados, bueno, por las tres disciplinas que nombré, por la ciencia, por la filosofía y por la estética. Entonces, bueno, no podía dejar de nombrar a Heráclito porque ustedes ven que la filosofía comienza con el cambio y comienza con el continuo ser otra cosa, dejar de ser, volver a ser y dejar de ser. O sea que es ese futuro que llega y deja de ser futuro. Futuro llega y deja de ser futuro. Llega y deja de ser futuro. Constante. O sea que eso también es la filosofía. Eso también es lo nómade de Deleuze. Nada más que Deleuze lo dice respecto de las personas, respecto de que no tenemos que quedarnos siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, a Deleuze, que los últimos años de su vida fueron muy duros, porque él tuvo tuberculosis, y en la época de él, en el siglo XX, ¿no? Mitad del siglo XX, a la gente que tenía tuberculosis le sacaban un pulmón. Además, él era fumador, así que incluso hubo un artista conceptual que hizo una obra que se llama Deleuze, y son todos tubos de oxígeno, porque son los tubos de oxígeno que él continuamente tenía que tener. Entonces un periodista que fue a su casa a hacerle un reportaje, le dice, bueno, pero usted habla mucho de que hay que ser nómade y que lo ideal es cambiar continuamente y no estar en el mismo lugar y moverse, pero no sale de su casa. Entonces dice, ¿y vos te crees que yo en mi casa no soy nómade? Yo cuando leo un libro, y mucho más cuando lo escribo, yo viajo, me muevo, no estoy en el mismo lugar. O sea, no es lo mismo estar sentado viendo televisión que estar creando algo o que estar viendo la creación de alguien, ¿no es cierto? Entonces, eso es ser nómade. Así que fíjense cómo hay temas recurrentes, en la estética, por supuesto, pasa lo mismo, que los filósofos van tomando a través de la historia, pero desde distintos puntos de vista. Bien, entonces dijimos, Heráclito, ya lo explicamos, me faltaba explicar lo de Platón. Lo de Platón, cuando se pregunta también, ¿cómo nos damos cuenta que es el tiempo? Si el tiempo no lo vemos, no está en ninguna parte. Cuando yo digo esto frente a adolescentes, nunca falta un maldito que me dice, ah, sí, ¿y sus arrugas? No, pero mis arrugas no me las hizo el tiempo, querido. Mis arrugas fue que se cansaron las células y que ya están flojitas, pero no fue el tiempo, fue mi cuerpo el que se cansó. Lo que pasa es que nosotros lo medimos en función de tiempo. Y bueno, lo mismo va cuando hablo lo de Agustín, ¿no es cierto? Resulta que todos sabíamos lo que es el tiempo y después cuando termina de analizarlo, no existe. Lo mismo pasa con Kant. O sea, el tiempo es subjetivo, pero no subjetivo que es un tiempo para vos, uno para mí, uno para cada uno de ustedes, sino del sujeto trascendental. O sea, él cree que hay un sujeto universal que nos da la idea de tiempo. Y todo lo que vemos, lo vemos en función de ese tiempo que está en nosotros, en los seres humanos. O sea que como cosa, como existe esto, no existe el tiempo. Sin embargo, lo podemos ver en el movimiento. Por eso Platón dice, es la medida del movimiento. El tiempo es la medida del movimiento. Y en las obras de Košice, que están con movimiento, vemos el tiempo. Incluso más, les diré que yo teniendo un mes, como tuve la suerte de tener esta reliquia en mi casa, llegaba a ver, no sé si había tomado algo, a lo mejor, no sé, pero llegaba a ver movimientos acá. Si uno se pone a mirar y piensa en la obra de él en general, es una manera de materializar el movimiento. Esto es una manera de materializar el movimiento. Bueno, con Kant ya los dije, que Košice también tiene su tiempo subjetivo. Por supuesto que su tiempo es subjetivo, porque todo lo que él dice, cuando fue a la NASA y todo esto, ¿será utopía? No será utopía, pero en la NASA le dijeron no.
esto no es posible llevarlo adelante. Y justamente les quería comentar algo interesante en Buenos Aires, e interesante para la gente que se interesa por la cultura, como quienes estamos acá, es que en este momento, y me enteré ayer que no fue de casualidad, que es de casualidad, que no fue pensado, mientras que en el Malva se está dando, está la obra de Košiće y personas que hablamos sobre él, en el Cervantes, la bailarina de 81 años, Margarita Bali, está interpretando, ella en el escenario, una bailarina de 81 años, cuando levantaba la pierna hasta acá, les juro que la envidia me mataba. ¿Saben cómo me consolaba? Ah, bueno, pero ella no debe saber Kant, seguramente. Sí, porque era tremendo, es tremendo. Va a estar todo el mes en el Cervantes. Tuve la suerte de hacerle un reportaje la semana pasada, precisamente porque ella se ganó el premio Košiće en el 2012 y lo hizo con una coreografía que vendría a ser de la ciudad espacial, de hidroespacial, pero se puso muy contenta porque yo le interpreté, cuando ella me contó cómo hizo para inspirarse, para poder hacer el ballet, que estuvo estudiando astrofísica, que se metió en la página de la NASA y estuvo viendo figuras, y que de las posibilidades que podía hacer de Košiće hizo una coreografía justamente sobre el movimiento, sobre el tiempo, y yo le digo, sos como una pequeña diosa que le dijo a los hombrecitos, ahora no están más, a los hombrecitos, porque casi todos parecen hombres, ¿no? O sea, no hay mujeres, no hay personas con pollera, por ejemplo, vamos a decir a los seres humanos. A los seres humanos que están adentro de la obra, están quietos, increíblemente, ¿no? Para una concepción como la de él. Y entonces esta bailarina, como si fuera una diosecita, les dijo, levántate y anda. Y él, como ella también hace videoarte, es especialista en videoarte, hace muchísimos años que hace videoarte, entonces está ella solita en el escenario y de golpe hay 1000 bailarines en el escenario, porque empieza el video. Entonces ella baila junto con el video. Es decir, que es un Košiće en movimiento que tenemos acá, a pocas cuadras prácticamente, en el Cervantes, y que se dio de casualidad, o sea que no fue pensado. Así que bueno, no quería dejar de citarlos estos porque yo disfruté muchísimo de ver las dos obras al mismo tiempo, y la obra se llama Los Juegos del Tiempo, porque es una breve síntesis de las obras que ella fue haciendo a través de su vida, y después de haber trabajado sobre Košiće y de haber ganado el premio, hizo 4 obras más inspiradas en lo interespacial de Košiće. Bueno, ya vamos terminando. Sí, entonces ahora sí les voy a leer un pequeño fragmento, no se asusten, son 5 renglones nada más. Además, otra cosa que miraba, cómo se ve lo generacional en una mesa. Miren, en una mesa de estudio como es esta, cómo se ve lo generacional. O sea, acá el joven se trajo la computadora. El otro joven leyó todo bueno. Y esta joven trae papeles, como en el siglo pasado. Ah, bueno, también quieren ser modernos, no tan posmodernos todos, ¿no es cierto? Porque eso también quería decirle, perdón, solamente no lo voy a explicar, solamente le voy a citar. Porque Košiće fue moderno y fue posmoderno, porque él, en su ideología, era moderno, pero entró en la etapa de la posmodernidad y también en su obra es posmoderno. Pero bueno, lamentablemente no tenemos tiempo de explicar lo que es la modernidad, lo que es la posmodernidad, y menos aún lo que es esta época, a la que yo llamo póstuma. Bueno, pero eso lo dejamos para otra vez que me inviten. Hablamos sobre la época póstuma. Bueno, entonces, escribió varios manifiestos, como casi todos ustedes saben, pero yo voy a leer solamente 5 renglones de que escribió sobre la ciudad hidroespacial, y ahí va a quedar para que cada uno de nosotros sigamos pensando por nosotros mismos si es utopía o no es utopía, palabras literales del autor. En la ciudad hidroespacial nos proponemos destruir la angustia y las enfermedades, revalorizar el amor, los recreos de la inteligencia, el humor, el esparcimiento lúdico, los deportes,
los júbilos indefinidos, las posibilidades mentales hasta ahora no exploradas, la abolición de los límites geográficos y del pensamiento. Hasta ahí, Košice. Entonces yo, después de haber estado investigando, como estuve estos días para poder dar esa pequeña disertación, le agregué un rengloncito más. En la ciudad hidroespacial nos proponemos ser libres, solidarios, gozar, flotar, bailar y volar. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, Ezequiel y Hernán. Si hay algún comentario, pregunta para abrir la conversación. Muchas gracias, Esther. Quería agradecerte especialmente por haber traído el caso de esta bailarina, porque sé algo que es muy importante de Madi fue su multidisciplinariedad, ¿no? De los años 40. Ay, perdón, no sé quién me está hablando. Allá, mira. Ah, bien, gracias, gracias. Fue su multidisciplinariedad y se ha hablado muchísimo, ¿no?, en la historia de arte de esto, pero algo de lo que no se ha mencionado tanto... Acércate el micrófono, por favor. Empiezo de vuelta. Quería agradecerte por mencionar el caso de esta bailarina, ¿no?, a la que trajiste en relación a la falta de mujeres quizás en las representaciones de la ciudad hidroespacial, porque si algo que estuvo muy presente cuando se escribió sobre Madi fue su multidisciplinariedad. Y sobre todo el uso de la danza en estos eventos Madi, esas veladas Madi. Y en verdad fueron mujeres las que bailaron estas veladas Madi, no fueron hombres. O sea, ellos estaban quizás ahí discutiendo, escribiendo poesía, generando otras cosas, obra, pero fueron mujeres las que fueron parte, bailando en estos eventos, las que generaron esta multidisciplinariedad. Y además me hace pensar en, bueno, cómo estuvo presente el movimiento desde el principio, ¿no? Desde mediados de los años 40, cómo estaba el movimiento en estas mujeres bailando en estas veladas y cómo eso continúa en la trayectoria, en la producción de Košice. Así que nada, quería agradecerte. Bueno, muchas gracias por el aporte, porque más que una pregunta fue un aporte que se agradece. Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho por la presentación. Quería primero hacerle un comentario a Esther, que la pregunta era si Košice había hecho alguna vez una obra con fuego. Lo intentó, pero lo trampeó, no le salió a hacerla con fuego, así que hizo como una trampa de luces y aire. Pero sí quería traer a colación el argumento que decía él, fue en una obra reciente, en el 2011, que él decía que quería hacer una unión entre los elementos aristotélicos del agua, el aire y el fuego, y la tierra, que aparecía como de forma metafórica representada en el acrílico, que no deja de ser un petroquímico. Y también mencionaba esto de las características de lo seco, lo cálido, lo frío, lo húmedo, que estaba también en contexto en la obra. Pero bueno, eso era como una nota de color. Y me gustó mucho esta idea de Košice como bisagra o tensionado por el modernismo y el posmodernismo. Y en ese sentido quería preguntarles a los tres, porque de alguna manera lo mencionaron los tres, ya incluso con la referencia de Galeano, de cómo Košice todavía está pensando en un relato utópico de una sociedad moderna, y sugiere, que es algo que también dice Mari Carmen en el catálogo, sugiere esta posibilidad de una ciudad hidroespacial no capitalista, ¿no? No habla específicamente de comunismo, ¿no? Y me parece interesante cómo no se menciona el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, sino que es una utopía o una no utopía fuera del planeta, ¿no? Como esto que mencionaba también Ezequiel, extraterrestre. En ese sentido, como bien decías Ezequiel, no hay como una categoría política que nos permita llegar a cuál es la proyección de Košice, pero quería preguntarles a ustedes qué les parece que vigor puede tener el pensamiento de Košice en este pasaje que ya va de la modernidad del pensamiento košičiano a la posmodernidad de su lectura contemporánea. De todos modos, yo te agradezco lo del fuego, porque la verdad, me permitís una pregunta a vos, ¿y existe algo como para verlo en algún lugar del mundo o no? ¿Fue un experimento nada más? Bueno, ahora me obligás a hacer un chivo, está en el Museo Košice,
que él hizo su propio museo, que creo que Ezequiel estuvo investigando ahí. Ahí hay una obra que, digamos, está la obra más reciente de Košić, falleció hace muy poquito, en el 2016, produjo obra hasta sus 92 años. Esta es una obra que hizo, tengo que hacer la cuenta, pero 87 años tenía cuando la hizo. Eso está en el Museo Košić, que está en Almagro. Se puede ver y disfrutar ahí. Hola. Bueno, muchas gracias. No voy a poder la pregunta, por supuesto, pero sí me das pie para decir un par de cosas. ¿Están dando medio raro o no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sobre esto, bueno, primero que traes a Aristóteles, ¿no? Que yo lo estaba ahí esperando un poco que aparezca. Digo, porque ahí aparece este problema del tiempo, o el tiempo como medida del movimiento, pero me parece que en Aristóteles está bastante claro que lo contrario de tiempo es la no existencia, digamos, en un punto, ¿no? Como si cuando se termina el movimiento, bueno, hay puro acto, hay algo que ya no puede tener ninguna dinámica, ningún tipo de dinámica. Digo, estas apuestas por un futuro erotizado, por un futuro dinámico, en funcionamiento, son apuestas vitales en ese sentido, ¿no? Son apuestas por algo que puede permanentemente seguir. Yo creo que ahí hay un diálogo más o menos generacional, que tiene que ver con las vanguardias. Yo lo siento a Košić como una especie de vanguardista tardío, no sé, una especie de alguien que retoma, ¿no? Muchos de los enunciados del principio del siglo XX y ve hasta dónde se pueden tirar con esa idea de movimiento, de dinámica, de lo contrario de la muerte, digamos, de lo contrario de lo terminado, de lo finalizado. Por eso toda esa intención siempre creo que de dejar abierto. Pero digo, hay un problema ahí con la utopía, que está desde Tomás Moro. Digo, no es algo que estamos discutiendo nosotros, o nosotros en presente solamente, sino que es algo que acompaña todo el derrotero teórico de la utopía, que es la distancia entre outopos y eutopos, es decir, entre un no lugar, algo que no existe, que solo puede servir o como zanahoria para que avance el burro, o como puro cuadro que nunca se va a actualizar, o como eutopos, como lugar feliz, eudaimónico, es decir, un lugar donde las cosas son bellas, felices, justas, etc. Digo, parecería ser esa la apuesta, ¿no? Una especie de eutopía, un lugar dinámico, sin reglas prefijadas, donde bailamos, ¿no? Digo, donde aparece esa posibilidad de expresión. Ahora, en relación con... Yo tampoco le creo mucho, porque en relación con las posibilidades políticas un poco más puestas en acto, cuando uno mira estos planteos muy sueltos, ¿no? Como de enorme libertad, pero desde algunos puntos de vista, me parece que corresponde preguntarnos a quién beneficia lo suelto, ¿no? ¿Quién se puede beneficiar de una sociedad desregulada, por ejemplo? ¿Quién se beneficia en este momento de una sociedad poco regulada? No las mayorías, digamos, ¿no? Digo, hay ahí una pregunta que es interesante, no para cancelar el carácter utópico, sino para poner la pregunta política, ¿no? ¿Quién efectivamente accedería a esa felicidad, a esa posibilidad dinámica en una sociedad que no tiene instituciones prefijadas, digamos? Bueno, creo que no te contesté, pero me quedé con ganas de decir eso. Yo contesto una cosita. Primero, ya que está, gracias por la hospitalidad en el museo. Mañana voy de nuevo a hacer un par de cosas. Así que nada, aprovecho para agradecerte ya que te puedo ver acá. Respecto a lo de modernismo, me quedé pensando y estaba buscando, es un detalle, nada más, pero en el libro Entre Visiones hay una entrevista, en realidad hay un relato de un encuentro de él con Luis Aragón en 1958, y bueno, hablan de varias cosas. Y en un momento respecto a esto del comunismo, hay dos menciones en ese texto. La primera es una crítica al realismo socialista, bastante, digamos, clásicas por su carácter propagandístico, figurativo, que congela el tiempo, que produce estereotipos, etcétera, etcétera. Y después hay una que a mí me llamó la atención
no voy a decir más que esto, pero sí que me parece algo a mí me interesa seguir trabajándolo, que dice en un momento, lo acucio para que manifieste sus puntos de vista sobre una posible concatenación del comunismo con el arte abstracto. Y me gustó esa idea. Por eso también un poco, a lo mejor algunas de las cosas que traje son como un elogio de la abstracción sin decirlo explícitamente, pero me quedé pensando en esa relación posible entre una imaginación más abstracta, menos figurativa si se quiere, y la cuestión del comunismo. ¿Qué relación habría ahí? Sobre todo teniendo en cuenta que una gran crítica histórica al comunismo y a las utopías ha sido el de un exceso de figuración, un exceso de fijación y de congelación del tiempo. Pensaba en el crítico en Jorge Monteleone diciendo la utopía es la cancelación del tiempo. Entonces, nada, lo traía para una cuestión ahí, porque por ahí puede ser un camino a ver el tema de modernismo y comunismo que personalmente me interesa. ¿Algún otro comentario? Ahí. Hola, ¿qué tal? Muy interesante y me aporta mucho. Yo que no estoy muy metido en el tema del arte, me interesa. Me interesa Košići. Si mal no recuerdo, hace como 45 años en una muestra una vez hablé 2 minutos con él. Una pregunta primero, ¿habría alguna diferencia entre algo que no es una utopía y una no utopía? Y un comentario. Aunque la ciudad hidroespacial y todo lo que él dice parece una utopía en el sentido también que nos suena poco realizable, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta nuestras sociedades actuales. Sin embargo, también podemos pensar desde lo sistémico, desde la influencia que el contexto tiene en todos nosotros, que no es lo mismo, por ejemplo, vivir en un pueblito, en una gran ciudad, en medio del campo, arriba de un barco. O sea que el contexto nos determina y en ese sentido esta ciudad hidroespacial habría que ver por su fisonomía, ¿no? Hasta cuánto influye en las interacciones entre los individuos. Porque esta ausencia de habitaciones, por ejemplo, ¿no? Marcaría un tipo de relación entre las personas también. Nada más. ¿Podés repetir la primera parte de la pregunta? Perdón, porque... ¿Qué diferencia hay entre algo que no es una utopía y una no utopía? No sé. Porque no me suena que quiera decir lo mismo, ¿no? Perdón, a mí ¿está abierto? A mí se me ocurría, cuando lo escuché, la verdad que no lo entendí muy bien tampoco la pregunta, pero que él haya dicho que no es una utopía, que yo sepa, acá hay súper especialistas que enseguida me van a informar si no es así, él nunca dijo es una realidad, va a ser una realidad. O sea, si pensamos en las humildes palabras que yo dije, se me ocurrió, no es una utopía, es una metáfora, que es lo propio del arte. Y él no era un científico, y el arte no tiene por qué llevarse a la práctica, absolutamente. El arte vale por sí mismo, es una de las pocas cosas que hacemos los seres humanos que valen por sí mismos. O sea, es un fin en sí mismo el arte. Así que a mí la verdad que me tiene totalmente sin cuidado si es una utopía o no es una utopía. Yo creo que el valor está en la estética que puede producir o no el juicio estético, el placer que me da lo que está bien hecho desde ese punto de vista. Pero lo otro, creo que lo que nombré, por ejemplo, de Cervantes, o tengo varios artistas que no son conscientes de su creación. El arte no tiene por qué llevarse a la práctica, vale en sí mismo. Esas ciudades hidroespaciales no van a llegar nunca, porque aunque lleguen van a ser de diferente manera. O sea, no existe lo mismo. O sea, siempre es diferente. Aún por ejemplo, las Marilyn de Andy Warhol,
que parece que son la misma. No, no son la misma. Aunque sea el mismo fotograma, no es lo mismo, porque la que está arriba a la derecha no es lo mismo que la que está abajo a la izquierda. O sea que son todas diferentes. Lo mismo no existe. O sea que así como seguramente que no existe la ciudad espacial, seguramente que no existe, pero sí existe una metáfora sobre ella que no solamente ha dado las obras de arte maravillosas que dio en él, y además la fecundidad de ese artista. Porque fíjense que esta mujer esté haciendo ahora ese espectáculo, quiere decir que es fecunda la obra, no quedó en él y en sus discípulos, traspasó incluso disciplinas. Así que yo creo que eso es el valor, más que la cosa que lo que él dijo y que lo que es. Esto es lo que vale, lo que él dijo, en mi humilde opinión. Gracias. Yo quería agregar algo. Sí dijo muchas veces que era concretable. De hecho, incluso en algún momento le puso tiempo y todo. Digo porque en algún punto sí era una apuesta a eso. Yo por ahí lo traje al principio, lo de la concreción, como una figura posible para decir por qué no es una utopía. A la vez acuerdo con vos en que la dimensión metafórica y también conceptual de la obra es probablemente a mí lo que más me interesa. Y ahí también, por eso un poco planteaba de que no lo veo como una utopía en el sentido en que esto que dijiste recién, en caso de concretarse no serían lo mismo, ¿no? Bueno, para una parte del pensamiento utópico hay un sentido de la mismidad que sí es importante. Y esto de poder pensarlo como una concreción que incluso sería diferente a lo que uno había pensado, ya tiene algo de esa puesta en movimiento de la que vos hablabas. Eso digo, porque no es tanto si se puede hacer o no se puede hacer, por lo menos lo que a mí me interesa, aunque él en parte decía que sí se podía hacer, sino la otra dimensión, digamos, de cómo una determinada imaginación de futuro, como su forma, su gramática, la manera en que espera los cambios, en que se enfrenta con eso, en que considera lo que no puede pensar o lo inanticipable, cómo cambia la propia imaginación de futuro si uno hace ese movimiento, ¿no? Y con esto cierro, como la diferencia que vos hacías entre profecía y traer y construir el futuro, uno puede decir, bueno, ahí hay un componente eudemónico en los dos, pero las maneras de comprender el tiempo son muy diferentes y los efectos de esas dos imaginaciones son muy diferentes. Incluso construyen instituciones diferentes. Simplemente eso. Digo, agrego una cosa más. Diría dos cosas. O sea, en relación con esto, de si lo dijo o no lo dijo, pero también, ahí es subjetivo, no subjetivo, trascendental, lo veo más como una perfo. O sea, lo leo más como parte de ese gran personaje, de ese gran proyecto de decir que lo va a poder hacer. Digo, me parece que tiene una parte performática muy efectiva, ese proyecto, que es que el autor salga y diga, se puede hacer, lo vamos a hacer. Pero introduciría como un tercer, para ir ahí hacia la pregunta, introduciría un tercer elemento. No es solo realidad, el opuesto de utopía, sino también quimera. O sea, quimera es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, una no utopía puede ser una realidad o puede ser una quimera. Entre esos dos precipicios, digamos, ahí podríamos navegar el espacio utópico más alegremente, no sé. Bueno, muchas gracias Esther, Ezequiel y Hernán. Ahora en unos 20 minutos comenzamos con la conferencia magistral a cargo de Rafael Cipollini, así que están invitadas a tomarse un café o a visitar el museo antes de su cierre. Gracias.